25 de enero de 2018. Una nota breve circula entre los pasillos de espectáculos, casi invisible para el público general, pero devastadora para quien la protagoniza. Jorge Ortiz de Pinedo, el hombre que durante más de 3 décadas fue sinónimo de risa, disciplina y éxito dentro de Televisa, deja de tener oficina en San Ángel. No hay despedida en cámara. No hay homenaje. No hay un especial de aniversario recordando sus programas. Solo un silencio administrativo, frío, que dice más que cualquier comunicado oficial. Pero detrás de esa nota corta, casi de pie de página, se esconde una pregunta que incomodaría a toda la industria del entretenimiento mexicano. ¿Qué le debe una televisora a un hombre que ayudó a construir su catálogo de comedia durante 30 años? Jorge Ortiz de Pinedo no era un actor cualquiera dentro de la empresa. Era el creador de Dr. Cándido Pérez, de Cero en Conducta, de La Casa de la Risa, de Una Familia de 10. Era el arquitecto de un género completo, el hombre que entendió, mejor que casi nadie en la televisión mexicana, cómo hacer reír a varias generaciones bajo el mismo techo. No llegó a Televisa como una estrella improvisada. Llegó como un hombre formado en el teatro, en la disciplina escénica, en el oficio que se construye función tras función, ensayo tras ensayo. Hasta que la risa del público deja de ser casualidad y se convierte en ciencia exacta. Hoy vas a descubrir 3 heridas que cambian la forma de mirar esta historia. Primero, los 30 años de entrega absoluta que Jorge Ortiz de Pinedo le dio a una empresa que terminó por no reconocer ese tiempo cuando llegó el momento de cerrar la relación. Segundo, la demanda que tuvo que interponer contra Televisa, el gigante que él mismo ayudó a sostener con audiencias millonarias durante décadas. Y tercero, la grieta silenciosa que esa salida abrió dentro de su propia familia, porque mientras él peleaba por sus condiciones, sus hijos Pedro y Óscar seguían trabajando ahí adentro. Atrapados entre 2 lealtades imposibles de sostener al mismo tiempo. Pero antes de entender la traición, hay que regresar al origen. Hay que volver al momento en que un joven actor entendió que la comedia no era un accidente, sino una guerra de precisión, y que esa guerra le abriría las puertas de la televisora más poderosa de habla hispana. 26 de marzo de 1948, Ciudad de México. Jorge Ortiz de Pinedo Payás nace dentro de una familia donde el arte no era una opción, era un destino heredado. Su padre, Óscar Ortiz de Pinedo, actor cubano formado en la disciplina escénica clásica. Su madre, Lupita Payás, mexicana, también ligada al mundo de las artes escénicas. Hermanos, tíos, primos, todos orbitando alrededor del teatro, la música, la escritura, la dirección de escena. Piensa en eso un momento. Un niño que crece escuchando diálogos ensayados en la sala de su casa, que aprende a medir el silencio antes de un chiste, que entiende, casi por instinto, que hacer reír a un público no es un don mágico. Es un oficio que se construye con sudor y repetición. En ese universo familiar, el escenario no era solo un lugar de trabajo, era una escuela de vida completa. La disciplina del ensayo, la exigencia de la puntualidad, el respeto sagrado por el público que paga un boleto y espera, a cambio, sentir algo verdadero. Jorge creció absorbiendo esa filosofía, sin saber todavía que algún día construiría, con sus propias manos, uno de los catálogos de comedia más exitosos de la televisión mexicana, ni que ese mismo imperio terminaría dándole la espalda 30 años después. Jorge Ortiz de Pinedo comenzó su camino en el teatro mexicano construyendo una carrera sólida lejos de cualquier atajo televisivo. Participó en decenas de obras antes de que su nombre significara algo para el gran público. Aprendió, función tras función, que el timín de un chiste se mide en fracciones de segundo, que la comedia no perdona la improvisación vaga, que cada gesto, cada pausa, cada mirada hacia el público debe estar calculada con precisión quirúrgica. Mientras otros actores de su generación buscaban el camino rápido hacia la fama, él se quedó en el oficio, convencido de que la risa verdadera solo nace del trabajo silencioso. Cuando finalmente llegó a la televisión, no llegó como un improvisado. Llegó como un hombre que entendía la estructura de un chiste mejor que la mayoría de los productores que lo rodeaban. Y eso lo convirtió, casi de inmediato, en algo más que un actor. Se convirtió en creador. En la década de los 80, Televisa descubrió que Jorge no solo sabía actuar comedia, sabía construirla desde cero. Ahí nació Dr. Cándido Pérez, un programa que retrataba con humor ácido y entrañable la vida de un médico en un consultorio popular. El público se identificó de inmediato. La fórmula funcionó.
Y Televisa entendió que tenía entre sus filas a alguien capaz de generar audiencias masivas sin depender de melodramas ni telenovelas. Después llegó Cero en Conducta, ambientado en un salón de clases, con esa mezcla perfecta entre nostalgia escolar y comedia costumbrista que conectaba con varias generaciones al mismo tiempo. Los abuelos recordaban su propia infancia, los padres reían con la actuación, los niños se identificaban con los personajes. Era comedia familiar en el sentido más literal de la palabra. 3 generaciones sentadas frente a la misma pantalla, riendo de lo mismo, al mismo tiempo. Pocas fórmulas en la historia de la televisión mexicana lograron ese efecto unificador. Piensa en eso un momento. Mientras otros productores luchaban por mantener un programa con éxito durante 2 o 3 temporadas, Jorge Ortiz de Pinedo estaba construyendo una maquinaria capaz de sostenerse durante décadas. La Casa de la Risa, Hasta que la muerte los separe, Juntos pero no revueltos, cada concepto nuevo era una apuesta calculada, y casi todas esas apuestas terminaban ganando. Para Televisa, Jorge dejó de ser solamente un actor contratado. Se convirtió en una fábrica de audiencias garantizadas, un activo que generaba ingresos publicitarios año tras año sin que la empresa tuviera que arriesgar demasiado capital en cada nuevo proyecto. Y entonces, en algún momento de los años 90, llegó la idea que terminaría definiendo su legado completo. Una familia mexicana de clase trabajadora, encabezada por un personaje entrañable, torpe, generoso, contradictorio, capaz de hacer reír y de conmover en el mismo capítulo. Así nació Una familia de 10, el proyecto que terminaría convirtiéndose en el pilar más importante de su carrera, en el programa que lo acompañaría durante más de 15 años ininterrumpidos. En el símbolo absoluto de lo que Jorge Ortiz de Pinedo representaba para la televisión mexicana. Lo que nadie imaginaba entonces, mientras los ratings subían y los contratos se renovaban casi de forma automática, era que esa misma relación de 3 décadas, construida con tanto esfuerzo, terminaría rompiéndose con la frialdad de un documento legal. Pero antes de llegar ahí, había que entender primero cuánto significaba Una familia de 10, no solo para el público, sino para la propia identidad artística de Jorge Ortiz de Pinedo. Una familia de 10 no era solamente un programa más dentro del catálogo de comedia de Televisa. Era, en términos prácticos, la columna vertebral de toda una época televisiva. Año tras año, temporada tras temporada, el público mexicano sintonizaba para ver a Plácido López Turrubiates enfrentar las mismas contradicciones humanas que enfrentaba cualquier padre de familia real. El dinero que no alcanza, los hijos que crecen demasiado rápido, las decisiones equivocadas que se intentan corregir con amor torpe pero genuino. Jorge Ortiz de Pinedo no solo interpretaba ese personaje, lo había concebido, lo había moldeado, lo había convertido en un espejo costumbrista de la familia mexicana promedio. Para Televisa, ese programa representaba algo invaluable, ingresos publicitarios estables, una audiencia fiel que no dependía de modas pasajeras. Un producto exportable a Estados Unidos y Latinoamérica a través de Univisión, una garantía de rating en horarios donde otros programas fracasaban. Y para sostener todo eso, Jorge no solo actuaba. Producía, dirigía, supervisaba guiones, entrenaba al elenco joven, cuidaba cada detalle de un engranaje que parecía funcionar solo, pero que en realidad dependía completamente de su criterio y su disciplina. Piensa en eso un momento. Mientras otros actores de su generación se conformaban con interpretar el papel que les asignaban, Jorge se quedaba después de las grabaciones revisando estructura narrativa, ajustando ritmos de comedia, decidiendo qué chistes funcionaban y cuáles había que eliminar antes de que llegaran a pantalla. Esa entrega no era ocasional. Era una rutina sostenida durante más de 3 décadas, sin pausas largas, sin descansos prolongados, sin la garantía de que algún día esa dedicación sería reconocida de la misma manera en que él la entregaba. Y aquí aparece el primer dato que cambia la forma de leer toda esta historia. Según se reportó en medios especializados de la industria, cuando Televisa decidió prescindir de sus servicios, Jorge aceptó el despido. Pero no aceptó las condiciones económicas con las que la empresa pretendía cerrar una relación de 30 años. No se trataba de un capricho ni de una negociación menor. Se trataba de la diferencia entre lo que una empresa considera suficiente para cerrar 3 décadas de trabajo y lo que un hombre que ayudó a construir parte de la identidad cómica de esa empresa considera justo después de haber entregado su vida profesional completa a esa relación laboral. 30 años no son un número abstracto. Son miles de horas de grabación, cientos de guiones revisados, generaciones completas de actores formados bajo su tutela.
decenas de millones de espectadores que crecieron viendo sus programas como parte natural de su infancia y su vida familiar. Y todo ese capital simbólico, todo ese valor acumulado durante tanto tiempo, terminó reducido a una negociación fría sobre cifras, cláusulas y condiciones de salida que, según trascendió, ninguna de las dos partes lograba acordar con facilidad. Lo que siguió después no fue un escándalo mediático con declaraciones explosivas en cada programa de espectáculos. Fue algo más silencioso, más burocrático, más triste en cierto sentido. Una demanda. El mismo hombre que había llenado pantallas con risas familiares durante generaciones, ahora tenía que sentarse frente a abogados, presentar documentos, exigir por la vía legal lo que consideraba justo después de toda una vida de entrega. Y mientras eso ocurría puertas adentro de oficinas legales, la televisora seguía transmitiendo una familia de 10 como si nada hubiera pasado, como si el hombre que le dio vida a esa familia ficticia no estuviera, al mismo tiempo, peleando por la dignidad de su propia salida. La demanda contra Televisa no llegó acompañada de conferencias de prensa ni de entrevistas exclusivas donde Jorge Ortiz de Pinedo señalara directamente a sus antiguos jefes. Llegó de forma discreta, casi protegida, filtrada por columnas de espectáculos que reportaban lo esencial sin entrar en detalles incómodos para ninguna de las partes. Eso, en sí mismo, ya decía algo sobre la dimensión del conflicto. Cuando alguien con tanta exposición pública decide no convertir su pleito en espectáculo mediático, generalmente es porque entiende que la verdadera batalla se gana en otro terreno, lejos de las cámaras que él mismo dominó durante toda su carrera. Según se reportó, ambas partes intentaban llegar a un acuerdo, lo cual sugiere que la cifra en disputa no era menor ni fácil de resolver con una simple llamada telefónica entre ejecutivos. 30 años de relación laboral no se liquidan con una cifra simbólica. Y cuando una de las partes siente que el peso histórico de su aportación no está siendo reconocido en los números que se le ofrecen, la negociación se estanca, los abogados entran en escena. Y lo que debería ser un cierre digno se convierte en un proceso desgastante que se extiende durante meses. Piensa en eso un momento. Jorge Ortiz de Pinedo, el hombre que construyó personajes entrañables para hacer reír a familias completas, sentado frente a contratos, cláusulas y peritajes legales, defendiendo no solo una cifra económica, sino algo más profundo, el reconocimiento de que su trabajo había tenido un valor real, medible, innegable, dentro de la estructura de la empresa que ahora parecía dispuesta a cerrar esa página sin demasiada ceremonia. Y aquí aparece la grieta más dolorosa de toda esta historia, la que probablemente nadie en la audiencia esperaba encontrar. Mientras Jorge enfrentaba ese proceso legal contra Televisa, sus propios hijos, Pedro y Óscar Ortiz de Pinedo, seguían trabajando dentro de la misma empresa que su padre estaba demandando. No se habían ido con él. No habían renunciado en solidaridad. Seguían ahí adentro, construyendo sus propias carreras dentro de la misma estructura que su padre consideraba que lo había tratado injustamente después de 30 años de entrega. Imagina la complejidad emocional de esa situación. Un padre defendiendo su dignidad profesional fuera de los pasillos de San Ángel, mientras sus hijos seguían caminando esos mismos pasillos todos los días, saludando a los mismos ejecutivos, dependiendo de la misma empresa para sostener sus propias carreras y sus propias familias. No era una guerra entre bandos opuestos con líneas claramente trazadas. Era algo mucho más incómodo, una fractura que atravesaba la mesa familiar sin que nadie pudiera evitarlo del todo. Esa convivencia forzada entre lealtades distintas plantea una pregunta incómoda que ninguna nota de espectáculo se atrevió a formular con claridad. ¿Qué se siente saber que tu padre está peleando legalmente contra la misma empresa que firma tu cheque de nómina cada quincena? ¿Cómo se navega una cena familiar cuando ese tema flota en el aire pero nadie quiere ser el primero en mencionarlo? La fractura no se anunció en ningún comunicado oficial, pero estaba ahí, latente, presente, en cada silencio incómodo que probablemente se vivió dentro de esa familia durante esos meses de incertidumbre legal. Lo más curioso de todo es que, mientras esa tensión se desarrollaba en privado, el público seguía consumiendo el legado de Jorge Ortiz de Pinedo sin saber nada de lo que ocurría detrás de cámaras. Una familia de 10 seguía transmitiéndose. Los reruns de Cero en Conducta seguían generando nostalgia en redes sociales. La marca que él había construido seguía generando valor para la empresa, incluso mientras esa misma empresa discutía, en términos legales, cuánto valía realmente el hombre que había creado todo eso. Con el tiempo, según se reportó, ambas partes lograron acercarse hacia algún tipo de resolución, aunque los detalles exactos del acuerdo final nunca se hicieron completamente públicos.
como suele ocurrir en este tipo de negociaciones entre figuras públicas y grandes corporaciones televisivas. Pero el daño simbólico ya estaba hecho. El mensaje implícito había quedado claro para toda la industria del entretenimiento mexicano: ni 30 años de éxito garantizado, ni un catálogo completo de programas exitosos, ni la construcción de un género entero de comedia familiar garantizan un trato digno cuando la relación laboral llega a su fin. Jorge Ortiz de Pinedo salió de Televisa sin oficina, sin el reconocimiento institucional que 30 años de trabajo deberían haber garantizado, pero salió con algo que ninguna negociación legal podía quitarle: el legado cultural de haber creado programas que definieron la infancia y la convivencia familiar de varias generaciones de mexicanos. Sin embargo, ese legado, por más sólido que fuera en la memoria colectiva, no se traducía automáticamente en condiciones justas dentro de un documento legal redactado por departamentos jurídicos corporativos. Lo que vino después de esa salida no fue silencio ni retiro discreto. Jorge encontró otra batalla, distinta en forma pero curiosamente similar en fondo, una batalla relacionada con la dignidad de los actores veteranos mexicanos, con el reconocimiento que la industria les debe después de toda una vida de entrega. Como presidente del patronato de la Casa del Actor, comenzó a denunciar públicamente el abandono institucional que sufrían los artistas de la tercera edad por parte de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, exigiendo que se cumplieran compromisos económicos que, según él, llevaban años sin respetarse. Piensa en eso un momento. El mismo hombre que había tenido que demandar a Televisa para defender el valor de su propio trabajo, ahora levantaba la voz para defender el valor del trabajo de cientos de actores anónimos que, sin la fama ni el reconocimiento que él tenía, enfrentaban el mismo problema de fondo: instituciones poderosas que olvidan rápido el valor de quienes alguna vez sostuvieron su éxito. Reveló adeudos de millones de pesos que la ANDA mantenía con el asilo para artistas veteranos, denunció que el lugar sobrevivía únicamente gracias a donativos externos, mientras la obligación institucional permanecía incumplida. Esa nueva batalla, en cierto sentido, era una extensión natural de la primera. Jorge Ortiz de Pinedo había pasado 30 años construyendo comedia para Televisa, había tenido que demandar para que esos años fueran reconocidos económicamente, y ahora dedicaba su energía a pelear porque otros actores, menos famosos, menos protegidos, no tuvieran que enfrentar solos esa misma indiferencia institucional cuando llegara el momento de retirarse. La risa que había construido durante décadas para millones de familias mexicanas, ahora se transformaba en una causa distinta, igual de seria, igual de necesaria: la defensa de la dignidad de quienes dedicaron su vida entera a un oficio que el sistema parece olvidar con demasiada facilidad cuando el telón finalmente cae. Hoy, más de 30 años después de haber comenzado a construir su imperio de comedia dentro de Televisa, la historia de Jorge Ortiz de Pinedo ya no puede contarse solamente con catálogos de programas exitosos y audiencias millonarias. Hay que contarla también con cifras incómodas: 30 años de entrega, una demanda necesaria para que esa entrega fuera reconocida, una fractura familiar silenciosa mientras sus hijos seguían trabajando dentro de la misma empresa, y una segunda batalla, todavía vigente, por la dignidad de actores veteranos que la industria parece dispuesta a olvidar con la misma frialdad con la que alguna vez intentó cerrar su propia salida. Quizás esa es la lección más dura de aceptar en esta historia: que ni siquiera construir el género de comedia más exitoso de la televisión mexicana garantiza un cierre digno cuando los números fríos de un departamento legal se imponen sobre 30 años de memoria colectiva. Jorge Ortiz de Pinedo tuvo que pelear, primero por su propio reconocimiento, después por el de cientos de compañeros anónimos, demostrando que la verdadera lealtad nunca fue suya hacia la empresa que lo formó, sino la de él hacia un oficio que decidió defender hasta las últimas consecuencias, incluso cuando la institución que ayudó a construir decidió mirar hacia otro lado. Para entender la magnitud real de esa salida, hay que mirar el contexto completo de lo que estaba pasando dentro de Televisa en esos años. Jorge Ortiz de Pinedo no fue el único productor histórico que la empresa decidió dejar atrás durante esa etapa de reestructuración. Otros nombres con trayectorias igualmente largas también vieron terminar sus contratos, como si la televisora estuviera renovando su catálogo de talento de la misma forma en que se renueva un inventario de bodega, sin distinguir entre un producto cualquiera y un hombre que había dedicado toda su vida adulta a esa misma empresa. Eso no consolaba a nadie, pero sí explicaba algo importante: la salida de Jorge no fue un caso aislado de mala suerte personal. Fue parte de un movimiento corporativo más amplio donde la lealtad histórica dejó de ser garantía de nada. Piensa en eso un momento.
Un sistema que durante décadas premió la antigüedad, que construyó toda una mitología interna alrededor de la idea de la casa que te adopta, la empresa que te convierte en familia. De pronto empezó a tratar esas mismas décadas de servicio como una variable contable más, sujeta a recortes, ajustes de presupuesto y decisiones tomadas en juntas directivas donde nadie había estado presente cuando Jorge grababa su primer episodio de Dr. Cándido Pérez. La nostalgia del público no se traduce automáticamente en protección laboral. El cariño de millones de espectadores no aparece en ningún balance financiero corporativo. Y mientras todo esto ocurría en el terreno legal y administrativo, había una dimensión todavía más íntima que merece atención. Jorge Ortiz de Pinedo no solo perdía un trabajo. Perdía el espacio físico donde había construido una identidad completa durante más de media vida. La oficina en San Ángel no era solamente un escritorio y una computadora. Era el lugar donde se habían escrito los primeros borradores de una familia de 10, donde se habían tomado decisiones de casting que definirían carreras enteras. Donde generaciones de actores jóvenes habían entrado nerviosos a presentarse ante él, esperando una oportunidad. Perder ese espacio significaba, en cierto sentido, perder el escenario físico de toda una vida profesional. Las personas que trabajaron cerca de él durante esos años describieron, según trascendió en círculos de la industria, una mezcla de incredulidad y dolor contenido durante el proceso. No era enojo explosivo ni declaraciones encendidas en televisión. Era algo más parecido al duelo, la sensación de estar cerrando un capítulo que debería haber tenido un final distinto, más ceremonioso. Más acorde con la magnitud de lo que esos 30 años habían representado tanto para él como para la propia historia de la televisión mexicana. Y ahí, en medio de ese duelo profesional, aparece de nuevo la sombra de sus hijos trabajando dentro de la misma estructura. Pedro y Óscar Ortiz de Pinedo no solo eran empleados de Televisa. Eran la segunda generación de una dinastía artística que su padre había ayudado a construir desde adentro. Crecieron viendo a Jorge dirigir sets de grabación, entendieron desde niños el lenguaje técnico de la producción televisiva. Absorbieron sin proponérselo la misma disciplina que su padre había heredado de su propia familia de origen. Esa contradicción no es menor. Implica que, de alguna forma, la misma empresa que beneficiaba a los hijos seguía, al mismo tiempo, en disputa legal con el padre que les había abierto ese camino. No existe un manual de comportamiento familiar para una situación así. No hay protocolo claro sobre cómo sentarse a comer juntos cuando uno de los miembros de la familia está negociando, con abogados de por medio, las condiciones de su propia salida de la empresa donde los otros siguen entrando cada mañana a trabajar. Algunas fuentes cercanas al medio artístico mexicano sugirieron, sin que esto se confirmara oficialmente, que la familia optó por una estrategia de separación deliberada entre los asuntos legales del padre y la vida profesional de los hijos, evitando que un conflicto generara consecuencias sobre el otro. Es una decisión que tiene sentido práctico, pero que también revela algo doloroso sobre la naturaleza de las dinastías artísticas mexicanas. A veces sobrevivir dentro de la industria exige aprender a separar el corazón del trabajo, incluso cuando ambos están profundamente entrelazados. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso administrativo, lejos de los reflectores que habían acompañado a Jorge durante toda su carrera. Los abogados intercambiaban documentos. Las cifras se ajustaban en cada ronda de negociación. Y poco a poco, el caso fue perdiendo la atención mediática inicial, como suele ocurrir con este tipo de conflictos corporativos que no tienen el morbo necesario para sostenerse en la conversación pública durante mucho tiempo. No había afer amoroso, no había escándalo de drogas, no había pleito entre actores con declaraciones explosivas. Solo había un hombre exigiendo que su trabajo fuera valorado correctamente, y eso, por más justo que fuera, rara vez genera el mismo interés periodístico que un escándalo con ingredientes más jugosos. Pero la historia no terminó con el cierre de ese capítulo legal. Apenas unos años después, Jorge Ortiz de Pinedo encontró una nueva trinchera donde librar una batalla que, en el fondo, era exactamente la misma de siempre. La defensa de la dignidad laboral de quienes dedican su vida al oficio actoral en México. Como presidente del patronato de la Casa del Actor, el asilo fundado para artistas veteranos sin recursos, comenzó a denunciar públicamente una crisis financiera que amenazaba con dejar sin techo y sin comida a decenas de actores que, en algún momento de sus vidas, también habían llenado pantallas y escenarios mexicanos con su talento. La situación que describió era alarmante.
Según sus propias declaraciones, la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, mantenía un adeudo que superaba los 35 millones de pesos con el asilo que él mismo ayudaba a sostener. 35 millones de pesos de deuda institucional mientras los actores veteranos que vivían ahí dependían, literalmente, de donativos externos para cubrir necesidades básicas como la alimentación y los sueldos del personal que los atendía diariamente. Piensa en eso un momento. El mismo hombre que había tenido que demandar a una televisora para que sus 30 años de trabajo fueran reconocidos económicamente, ahora denunciaba públicamente que otra institución, la que en teoría debía proteger a todos los actores mexicanos sin excepción, estaba fallando de la misma manera, pero a una escala todavía más grave. Porque las víctimas en este caso no eran productores exitosos con recursos propios para sostener una demanda legal. Eran actores de edad avanzada, muchos de ellos olvidados por el público, sin capacidad económica para defenderse por su propia cuenta. El conflicto escaló cuando Jorge señaló directamente a Jesús Ochoa, entonces secretario general de la ANDA, como uno de los principales responsables de los daños financieros que enfrentaba la asociación. Las acusaciones cruzadas no se quedaron en privado. Se trasladaron a entrevistas públicas, a declaraciones en medios de espectáculos, a un choque institucional que exponía, frente a toda la industria del entretenimiento mexicano, una crisis que llevaba años escondida bajo la superficie de comunicados oficiales y discursos de unidad gremial que en la práctica no se traducían en ayuda real para quienes más la necesitaban. Jorge Ortiz de Pinedo no se quedó callado ante las versiones que intentaban minimizar el problema. En entrevista con medios especializados, fue claro al señalar que el verdadero escándalo no era la pelea entre artistas que algunos querían vender al público, sino el desconcierto generalizado dentro del propio gremio actoral, que ni siquiera entendía con claridad qué era la casa del actor ni cuál era su función real dentro de la estructura gremial mexicana. Negó tajantemente las acusaciones de mal manejo de recursos que la ANDA intentaba colocar sobre la institución que él presidía, y fue enfático en señalar que quienes trabajaban dentro del patronato lo hacían sin recibir un solo peso de sueldo, por puro compromiso con la causa. Con el tiempo, y tras varios cambios en la dirigencia de la ANDA, Jorge encontró un motivo de esperanza renovada. La asociación anunció que contaría con un fondo cercano a los 100 millones de pesos, y él insistió públicamente en que una parte significativa de ese dinero, los 35 millones correspondientes específicamente al asilo, debía destinarse de forma inmediata para garantizar la operatividad del lugar a largo plazo. Mientras esa resolución llegaba, la Casa del Actor organizó eventos de recaudación, fiestas con causa donde figuras reconocidas del medio artístico mexicano se sumaban para ayudar a sostener, aunque fuera de manera temporal, el funcionamiento del asilo. Resulta revelador observar el paralelismo entre ambas batallas que definieron esta etapa de la vida de Jorge Ortiz de Pinedo. En la primera, un hombre exigiendo justicia económica para sí mismo después de 30 años de trabajo entregados a una empresa que decidió no valorarlos correctamente al momento de cerrar esa relación. En la segunda, el mismo hombre exigiendo justicia económica para cientos de compañeros anónimos, actores sin la fama ni los recursos que él había logrado acumular durante su propia carrera, pero con exactamente la misma necesidad de ser tratados con dignidad después de toda una vida dedicada al oficio actoral mexicano. Esa coherencia entre ambas luchas dice algo importante sobre el verdadero legado de Jorge Ortiz de Pinedo, uno que va mucho más allá de los programas de comedia que lo hicieron famoso. Construyó personajes que hicieron reír a generaciones completas de familias mexicanas, sí, pero también se convirtió, casi sin buscarlo deliberadamente, en una voz incómoda dentro de una industria que prefiere mirar hacia otro lado cuando se trata de reconocer el valor real del trabajo actoral a largo plazo. No fue la televisora la única institución que tuvo que enfrentar sus reclamos. Fue también el propio gremio actoral, la asociación que en teoría debía protegerlo a él y a todos sus colegas por igual. Hoy, mientras una familia de 10 sigue transmitiéndose en repeticiones y plataformas digitales, generando todavía valor publicitario para la empresa que alguna vez decidió cerrar esa relación laboral sin la ceremonia que 30 años de trabajo deberían haber merecido, Jorge Ortiz de Pinedo continúa al frente de su batalla más reciente, defendiendo el derecho de los actores veteranos mexicanos a envejecer con dignidad, sin depender únicamente de la caridad pública para cubrir necesidades que debieron haber sido garantizadas institucionalmente desde hace mucho tiempo. Quizás la lección final de esta historia no tiene que ver únicamente con contratos, demandas o cifras en disputa.
Tiene que ver con una pregunta más profunda sobre el verdadero costo de la lealtad dentro de una industria que celebra la nostalgia mientras olvida sistemáticamente a quienes la hicieron posible. Jorge Ortiz de Pinedo le dio 30 años de su vida profesional a Televisa, construyó un género entero de comedia familiar que definió la memoria colectiva de varias generaciones y al final tuvo que pelear. Primero por sí mismo y después por otros, para que esos años significaran algo más que simples cifras en un balance corporativo. Esa pelea, silenciosa pero constante, quizás sea el verdadero monumento a una carrera que nunca dejó de tratarse, en el fondo, sobre la dignidad del trabajo bien hecho.